Ujú. Buenos días, compañeros, les habla su compañero el psicólogo Nicolás Sánchez. Vamos a hablar este día sobre el efecto de los pensamientos negativos en la salud psicoemocional. Este es un tema importante porque de alguna u otra forma todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros de alguna manera entendemos de la vida puede afectar directamente en todo lo que es nuestro estado de ánimo. Esto en apariencia parece algo bastante fácil, pero de alguna manera tiene que ver mucho con todo lo que es nuestra vida, nuestro desarrollo, nuestra maduración. Les voy a compartir primero el nombre de nuestra ponencia, se llama Efectos de los pensamientos negativos en la salud psicoemocional, y bueno, lo que vamos a tratar de entender en esta ocasión, así como lo hemos entendido durante toda la semana, es cómo la parte psicológica de alguna manera afecta nuestra salud incluso. Una de las situaciones que más nos hemos encontrado es que de alguna forma, cuando la gente ya en la etapa adulta no sabe lidiar con los pensamientos, se van generando muchas situaciones que tienen que ver con la salud. Pero bueno, vamos a ir de alguna forma platicando todo esto. Vamos a comenzar con esta plática, y les decía, bueno, lo primero que quiero que pues comencemos a entender es precisamente este efecto, que si ponemos un ejemplo básico, puede ser incluso cuando nosotros despertamos, y incluso con el clima, ¿no? Es decir, si hay un clima lluvioso, si hay un clima nublado, lo primero que de alguna manera empezamos así a lidiar es con que el día está triste, el día está alegre. Es decir, como dice aquí la diapositiva, somos lo que pensamos. ¿Qué significa esto? Pues desde que nos levantamos comenzamos a pensar, eso nos hace reaccionar de una forma emocional. Les decía, desde que empezamos incluso con el clima, ¿no? ¿Cómo es que hemos aprendido que un día nublado es algo bueno o un día lluvioso es algo malo? Precisamente por la educación que vamos recibiendo en la familia. Y así poco a poco, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con lidiar con lo bueno, con lo malo, lo vamos aprendiendo desde precisamente la infancia. Pero bueno, todo esto es importante irlo señalando, porque conforme vamos creciendo, precisamente vamos haciendo una carga emocional de muchas cosas, incluso pues de con quién vamos a estar, de qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Por ejemplo, muchos en algún momento pueden mostrar bastante estrés por ir al trabajo, bueno, cuando de alguna manera las cosas que se hacen en el trabajo son bastante pesadas, o la convivencia es con los compañeros bastante dura. Cuando hablamos de pensamiento, dice aquí, capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Como lo hemos compartido, muchos de nosotros vamos a precisamente a tener una idea mala o buena de las cosas conforme nosotros vamos creciendo. En las etapas infantiles, dense cuenta que nuestros padres, nuestra familia, nos van indicando, ven que hay pues cuestiones de moralidad, cuestiones de valores, nos van indicando qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se debe de aceptar, qué es lo que no se debe de aceptar. Hay muchas problemáticas actualmente con los padres de familia, precisamente porque no saben cómo lidiar con los hijos, y esto va a tener una repercusión más adelante, porque cuando nosotros no sabemos interactuar bien con las cosas, es decir, hoy a los chicos les está costando aprender a decir no, aprender a tolerar, hay muchas situaciones que de alguna manera les está creando conflicto. Entonces esto a la larga pues también tiene un efecto. Pero bueno, como decíamos, el pensamiento es esta capacidad que tenemos los seres humanos para entender de la realidad, como le decía, lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir mal, y de alguna forma, como decíamos, eso va a dirigir precisamente nuestras acciones y nuestras emociones en algún momento. Todo esto que de alguna forma, como decíamos, vamos viviendo, lo vamos a representar aquí. Tenemos un modelo que
precisamente surge a raíz de la psicología. Esto tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué significa esto? Algo muy sencillo, es decir, si lo vemos aquí, tenemos una situación en la parte de arriba, eso genera un pensamiento y de alguna manera nos va a llevar, por un lado, a actuar y en este caso después sentir o pensar, o viceversa, ¿no? A veces sentimos, pensamos y actuamos, pero de alguna manera todo lo que nosotros entendemos de la vida, como decíamos, nos va a llevar a una actuación. Ponemos ahorita un ejemplo bastante pues sencillo, ahorita lo vamos a ver en un momento, pero esto de alguna manera tiene que ver con todo lo que vamos precisamente, como les decía, reaccionando. Un ejemplo muy sencillo es cuando vemos a alguien en la calle y de alguna manera, bueno, tenemos la idea de interactuar con él, pero imagínense que no nos ve, ¿sale? Es decir, esta persona es importante para nosotros, esta persona a lo mejor va de alguna manera, pues, ¿cómo se puede decir? Distraída. Vamos, permítanme aquí para poner la cámara que se vea bien la diapositiva. Dice, situación, ha tenido usted un mal día, está harto y decide salir de compras. Dice, cuando va por la calle mira usted a un conocido, pero al parecer lo ignora. Si se dan cuenta, aquí en la tablita tenemos varias categorías, dice pensamientos, sentimientos, reacciones físicas y comportamientos. Es decir, vamos a tener una parte perjudicial. Vamos a leer primero esta, que bueno, de mi lado es el lado izquierdo, para ustedes me imagino que también debe ser así. Dice, a ver, pensamientos, me ha ignorado, no le caigo bien. Es decir, vimos a una persona, no nos saludó. Cuando hablamos de pensamientos perjudiciales estamos hablando de esto, ya no le caigo bien, me rechaza, de seguro pues a lo mejor escuchó algún chisme, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser los sentimientos? Decíamos, pues la tristeza y el rechazo. Dense cuenta cómo de un pensamiento empezamos a generar emociones. Obviamente eso va a tener reacciones físicas, nos va a doler el estómago, nos va a dar así dolor de cabeza, náuseas, poca energía. Y nuestros comportamientos, ¿qué van a hacer? Van a ser de evitar llegar enojados o de alguna manera pensar que en algún momento nos vamos a desquitar y vamos a evitar a esa persona. Pero bueno, los pensamientos favorables, que eso sería lo bueno, sería esta persona parece ensimismado, me pregunto si tendrá algún problema, le pasará algo. Los sentimientos que voy a tener, como dice, es de preocupación. ¿Por qué? Porque si yo entiendo las cosas como una situación, como un accidente, bueno, yo voy a creer que esa persona tiene o está atravesando una situación difícil. Mis reacciones físicas, bueno, no va a haber ninguna, al contrario, nos vamos a sentir bien porque nos estamos preocupando, y nuestros comportamientos van a ser de acercarnos, llamarle, saludarle, precisamente asegurándonos que esa persona esté bien. Si se dan cuenta, en esta situación, como lo vemos, la parte perjudicial nos va a llevar a tener emociones negativas y la parte favorable nos va a llevar precisamente a tener esas reacciones de cooperación, de tolerancia, de preocupación, pero de alguna manera nos lleva a la acción. Y la acción, ¿qué significa? Pues significa que nos vamos a interesar, pero nos vamos a ver en una actitud de ayuda, en una actitud precisamente de apoyo. Ahora, entonces, si nosotros nos damos cuenta cómo un pensamiento positivo impacta de manera en nuestro organismo, a veces eso no lo podemos entender a ciencia cierta, pero decíamos, un pensamiento negativo precisamente va a tener una gama de efectos en nuestro cuerpo, y eso lo vamos a ir ligando a lo que son las enfermedades psicosomáticas. Dice aquí, se caracteriza por causar síntomas físicos cuyas causas derivan de procesos emocionales como el estrés, la ansiedad o la depresión. Hay mucha gente que va al doctor y, por ejemplo, algo que las personas refieren son los dolores de cabeza, los dolores de nuca, los dolores de espalda, y cuando, por ejemplo, hacen todos estos estudios médicos, no sé si se dan cuenta, les dicen, ¿sabes qué? No tienes nada.
Sin embargo, la persona no se va convencida, llega a casa y dice, pero ¿cómo es que no tengo nada, pero a mí me sigue doliendo el cuello, me sigue doliendo la cabeza, me sigue doliendo la espalda, la nuca? Es decir, todo esto que de alguna manera va generando el estrés, pero precisamente, les pongo un ejemplo muy sencillo. Algo que es muy común, por ejemplo, en el consultorio, son aquellas mamás que tienen problemas con los hijos ya cuando son grandes. Les pongo el ejemplo, vamos a poner, vamos a ponerle Juanita. Juanita es una persona ya adulta, 60, 65 años, pero sus hijos todavía siguen ahí, en casa. Desgraciadamente en la juventud Juanita pues vivió el alcoholismo de su esposo, es decir, se ha pues de alguna manera acostumbrado a que pues la reprimen, la regañan, la chantajean, la humillan. De alguna manera, bueno, el padre ya creció, ya no puede seguir tomando, pero ahora todo ese ambiente pues de desequilibrio emocional ahora ya lo están repitiendo los hijos. ¿Por qué? Porque ahora son los hijos quienes precisamente la regañan, la humillan, es decir, todo esto le va provocando estrés y un pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque es un pensamiento de rechazo, es un pensamiento precisamente de tristeza. ¿Y qué es lo que pasa con Juanita? Pues a la fecha pues sigue teniendo dolores, pues sí, de cabeza, no le gusta levantarse. Y entonces, como no le gusta levantarse, hay mucho rechazo, es decir, es que siempre te enfermas, es que siempre estás llorando, y es que ponte a hacer algo. Es decir, hay un rechazo total a lo que es su persona, y de alguna manera, en lugar precisamente de abrirse y ver qué le pasa a Juanita, solamente hay mucha crítica. Entonces imagínense lo que pasa en la cabeza, en la parte psicológica de esta persona. Pues, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillo, hay una sensación precisamente, como decía, de tristeza que la ha llevado a una depresión, y que esta depresión, aunque se le ha dado medicamento, no logra avanzar. ¿Por qué? Porque de alguna forma, como les decía, está en la misma situación, en el mismo ambiente, y entonces pues se preocupa por sus hijos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente son hijos que ya son mayores de edad, estamos hablando que rondan en los 30, 35, 40 años, y siguen en casa, siguen exigiéndole cosas a esta madre que de alguna forma, bueno, apenas logra entender un poco lo que es su vida. Y entonces, bueno, recuerden que todas estas situaciones que venimos del siglo pasado arrastrando cosas de ideas de que pues ser madre es ser abnegada y dar todo por los hijos, pues imagínense cuando ya ella es grande, ya no puede dar muchas cosas por sus hijos, ya no está en la mejor etapa de su vida, pero sin embargo, le decíamos, el estrés sigue presente. Entonces, por eso en las enfermedades psicosomáticas, de alguna manera, como decíamos, lo que pensamos afecta directamente a lo que sentimos, a lo que somos. Por eso dice ahí, el estado de enfermedad es un reflejo del desequilibrio entre el cuerpo y la mente, que puede hacer disminuir nuestras defensas ante los agentes externos. También aquí juega un papel importante el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque tenemos aquí dos sistemas que nos ayudan, uno para estar tranquilos, y otros digamos botan todas estas o vamos a decirlo así, químicos del estrés, cortisona, adrenalina, todo esto que nos hace estar en tensión. Dice aquí, las razones de esta debilidad están en que las situaciones de estrés y angustia producen en nuestro organismo corticoides, y estas hormonas actúan deliberadamente reduciendo nuestras defensas. Por eso es importante, cuando nosotros tenemos una enfermedad, que ven que nos dan descanso, nos dicen que no, pues que no nos agitemos, es decir, apelamos a esta parte del sistema nervioso central para que nosotros consigamos estar tranquilos, nuestra mente esté relajada, no esté estresada, y puedan actuar en este caso nuestros sistemas de salud, que tienen que ver con el equilibrio de todo lo que es nuestro sistema. Y vean aquí, algo que vamos a hacer ahorita es precisamente ejemplificar cómo es que las enfermedades psicosomáticas funcionan. Para muchos es difícil entender esta relación de cuerpo-mente, sobre todo porque no nos han enseñado de manera así como muy sencilla cómo actúa esto. Entonces les decía, el sistema nervioso simpático
activa, es decir, cuando estamos en tensión, cuando estamos en una situación precisamente de peligro, aumenta la presión arterial, es decir, nos prepara precisamente para huir, aumenta el flujo sanguíneo, es decir, nos ponemos tensos, sudamos, el corazón nos palpita, es decir, es todo una situación de activación. Sin embargo, como le decíamos, el estrés activa esta parte y si nosotros estamos todo el día estresados, estamos a la defensiva, estamos precisamente todo el tiempo así, este organismo se va a deteriorar. ¿Por qué? Porque el estrés, la ansiedad lo va a preparar para, en este caso, huir, que cuando tenemos un evento quizá eso sea positivo, pero ya cuando nuestro organismo está todo el tiempo en estrés ya no es bueno. ¿Por qué? Porque los síntomas ya son muy parecidos a los de una enfermedad. Por eso mucha gente se confunde y cree que está enfermo cuando lo que está sucediendo es que el estrés le está provocando este tipo de situaciones. Si vemos el sistema nervioso parasimpático, es esta parte de nuestro sistema nervioso, como dice, su activación está orientado al ahorro de energía, disminuye la tensión, nos equilibra, nos regula, se relaciona con los procesos de descanso. Por eso ven que muchas de las personas cuando activan este sistema nervioso parasimpático empiezan a sentirse mejor. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente que, por ejemplo, va a las cartas, desafortunadamente, bueno, pues va ahí a las situaciones estas de adivinación, pero con solo el hecho de decirle, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, mira, yo te voy a curar, parece que en automático algo que les dice, ok, todo va a estar bien, entonces me relajo. Y entonces no es otra cosa que las cosas cambien. Lo que pasa es que ahí precisamente su actitud es distinta y se activa el sistema nervioso parasimpático. Por eso ven que estas actividades son muy buenas, por ejemplo, la meditación, el yoga, todo lo que ayude precisamente a estar tranquilos, el escuchar música, el bailar, todo esto que ayuda a estar mejor. Por eso ven que siempre es recomendado por los psicólogos, por los doctores, todas estas actividades que precisamente activen esta parte de nuestro sistema nervioso central. Entonces veamos cómo poco a poco vamos entendiendo cómo los pensamientos van teniendo una afectación en nuestras emociones, en nuestro sistema nervioso. Y bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir, compañeros, que me comenten quiénes están, por favor, para que les dé algunas indicaciones en este ejercicio. Permítanme, les voy a escribir una pequeña pregunta. ¿Me podrían poner, compañeros, cuál es su nombre para saber cuántos están y para poder empezar este ejercicio? Los que puedan anotarme ahí su nombre para que sepa en qué momento comenzar. Este es un ejercicio precisamente de imaginación, es un ejercicio de imaginación guiada y tiene el objetivo precisamente de hacer esta demostración de cómo lo que son nuestros pensamientos van a ir generando en nuestro organismo una reacción. Sobre todo, les decía, hay mucha gente que le cuesta trabajo entender esta relación. A ver, vamos a esperar que me anoten sus nombres, vamos a tener una pausa.
Muy bien, compañeros, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, les comentaba, vamos a hacer este pequeño ejercicio donde nosotros vamos a tratar precisamente de demostrar cómo afecta lo que es nuestro pensamiento a nuestra emoción, ¿sale? Entonces les voy a pedir algo muy fácil, algo muy sencillo. Vamos ahora, quiero que en la comodidad ahí de su casa donde estén, quiero que se acomoden, que se sienten en un lugar así, bueno, digamos ahí frente a ustedes, pero quiero que se sienten de una manera pues que puedan estar con su cuerpo bastante tranquilo, ya sean sentados, los que tengan la oportunidad de estar acostados, es lo mismo, ¿sale? Pero a ver, vamos a empezar entonces este ejercicio. Lo primero que les voy a pedir a todos es de que a partir de este momento van a cerrar sus ojos. Va a ser un ejercicio de imaginación guiado, ¿sale? A partir de este momento van a cerrar sus ojos. Y una vez que tengan cerrados los ojos, vamos a imaginar que estamos en casa. Vamos a imaginar que estamos en casa y que estamos en el lugar más cómodo, precisamente, de casa. Vamos a imaginar que se nos antoja, precisamente, ir a la cocina por algo. En este caso, bueno, acuérdense solamente en su imaginación, vamos primero ahí de ese lugar en el que estamos cómodos, vamos a imaginar que nos levantamos y nos dirigimos hacia la cocina. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a imaginar que atravesamos la puerta, atravesamos un corredor, bajamos las escaleras o subimos las escaleras y llegamos a la cocina. Una vez que estemos en la cocina, vamos a imaginar, vamos a pensar que alguien compró limones. Pero esta vez son unos limones diferentes, unos limones grandes, jugosos, brillosos. Estamos ahí en la cocina, recuerden, vamos a ir a ese lugar donde suelen poner esos limones, ya sea en el refrigerador, ya sea en algún traste, ya sea donde los pongan. Imaginemos, caminamos, ya abrimos el refrigerador, ya los encontramos, están por ejemplo en el frutero, están ahí en una bolsa. Vamos a imaginar que son unos limones, les decía, como nunca los habían visto, grandes, verdes, brillosos, jugosos, pero de esos limones que en cuanto los ves se te antojan. Entonces aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a tomar el más grande, el que nos llame la atención, ¿sale? Vamos a tomar el que de alguna manera creemos que es el mejor. Entonces lo tomamos, lo sacamos del frutero, lo sacamos de la bolsa, lo sacamos de donde lo tengamos que sacar y lo vamos a llevar a un lugar donde lo podamos partir. Una vez que llegamos, no sé, a la mesita, al fregadero, a la mesa de centro, vamos a tomar por ahí pues un cuchillo también. Caminamos, lo tenemos, vemos ahí de nuevo, está ese limón frente a nosotros. Vamos ahora, ya con el cuchillo en la mano, vamos a cortarlo. Entonces vamos a cortarlo cuando yo les diga 3, ¿sale? Recuerden que está ahí ese limón, es un limón grande, verde, jugoso. Contamos 1, 2 y 3. Lo hemos partido y a la vez que lo partimos vemos cómo sale precisamente ese jugo de limón. Vemos cómo sale un poco de humo, nos llega a las narices, es un jugo ácido, ¿sale? Lo tenemos ahí frente a nosotros, ponemos el cuchillo a un lado y vamos ahora a tomar con nuestra mano derecha una parte de ese limón. Pero ese limón, una vez que lo tenemos en la mano, es un limón que escurre su jugo. Es un jugo que podemos incluso al olerlo notar lo ácido que está. Es un limón jugoso, verde, bonito, ¿sale? Cuando yo les cuente 3, ese limón que tienen precisamente en su mano derecha lo van a llevar a su boca y lo van a exprimir. Entonces vamos a hacer la indicación: 1,
vemos ese limón. 2, vemos como el jugo está ahí, está siendo bastante ácido. Y 3, nos exprimimos el limón en la boca. ¿Sale? A ver, vamos a ir abriendo poco a poco sus ojos. Vamos a ir abriendo poco a poco sus ojos. ¿Sale? Y de alguna manera, bueno, necesito que me vayan un poquito ahí pensando qué es lo que sintieron. Muchos de las personas o muchas ocasiones cuando hacemos este ejercicio, lo que comúnmente reportan es lo siguiente, que cuando fueron pensando en el limón, fueron precisamente salivando, fueron sintiendo toda esa acidez, y de alguna manera cuando ya se les da la indicación de exprimirlo en la boca, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que nuestro cuerpo finalmente produce, les decía, un efecto de salivación. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender con esta dualidad precisamente de cuerpo y mente? Si se dan cuenta, con un ejercicio bastante sencillo, lo que pudimos hacer es precisamente esto, ver cómo lo que vamos nosotros pensando va teniendo un efecto en nuestro cuerpo al grado de producir toda una sensación. Hay mucha gente que reporta precisamente que en efecto puede sentir la acidez del limón, pero cuando nosotros le decimos, a ver, tú tienes estos efectos, pero si tú ves a tu alrededor, abre tus ojos, no hay ningún limón. ¿Cómo es posible que tuviste estas sensaciones? ¿Cómo es posible que tuviste estas reacciones? Precisamente es lo que estamos tratando de explicar, cómo nuestros pensamientos, de alguna manera, que en este caso podemos contarlos como positivos porque estamos haciendo un ejercicio de imaginación, pues si se dan cuenta, nos llevó a unas sensaciones que, si no son desagradables, de alguna manera, nos pone precisamente en la mesa cómo poco a poco, conforme lo que vamos nosotros enfrentando, entendiendo, nuestro organismo va reaccionando. Entonces, de esta manera, compañeros, se pueden dar cuenta, ¿sale?, cómo nuestro organismo va a responder a todo. Y entonces, si lo vamos juntando desde lo que empezamos a hablar al inicio de la plática taller, se darán cuenta cómo nuestros pensamientos, si nosotros no los sabemos dirigir, es decir, si solamente vemos las cosas de manera negativa, esto nos va a provocar estrés, esto nos va a provocar estados, como les decía, de tensión, y en algún momento, como les decía, cuando seamos mayores o somos ya de edad avanzada, por eso las enfermedades a veces no logran sanar al 100%, porque hay algunas cosas que el estrés provocan que se queden ahí ciertas dolencias. Como les decía, es muy común los dolores de estómago, las cefaleas, los dolores de nuca, todo esto que de alguna manera, incluso ahí en las redes sociales hay pues algunas imágenes que tienen que ver con esto, ¿no? Que por ejemplo, que quien no expresa las cosas le duele el pecho, que quien tiene mucho enojo le duele el estómago, quien está muy preocupado le duele la cabeza. Tiene toda esta situación pues bastante relación. Les decía, para nosotros a veces es difícil verlo porque, como les comentaba, no es muy común entender que todo lo que vamos entendiendo, sea bueno o malo, finalmente nos va a llevar a una actitud y a un comportamiento. Entonces, como lo veíamos ahí en la diapositiva hace ratito, ¿sale?, que precisamente esto es lo que necesitamos reflexionar: cómo estamos tomando la vida, cómo resolvemos los problemas, si los vemos fáciles, si los vemos difíciles. Obviamente hay situaciones que a veces no vamos a poder controlar, pero aquí sí, la siguiente parte es importante verla. Cuando no hay control, tiene que haber una resolución precisamente también desde la parte emocional, ¿no? Saber ofrecer una disculpa, saber reconocer cuando nos estamos descontrolando. Todo esto es importante, pero como les comentaba,
la idea de toda esta situación es de que nos demos cuenta también cómo estamos percibiendo la realidad, cómo estamos percibiendo las cosas, y esto nos lleva precisamente a esta conclusión. Los pensamientos tienen efectos que pueden ser positivos o negativos, provocando bienestar o síntomas similares a los de una enfermedad, disminuyendo la calidad de vida. Entonces, lo que necesitamos entender y mejorar es precisamente, como decíamos, la forma en que entendemos la vida, la forma en que nosotros también hacemos cosas para, en este caso, mejorar nuestro estado de ánimo. Hay mucha gente que tiene mucho estrés y desafortunadamente no sabe cómo equilibrar esa balanza. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la vida nos lleva a eso, a mucha demanda, a mucho estrés. Sobre todo hay una etapa de la vida donde, por ejemplo, el trabajo puede ser muy exigente, las situaciones de economía actualmente, la pandemia, ya lo vimos, ¿no? Sobre todo ayer nuestra compañera Pilar hablaba del color emocional del coronavirus, y si se dan cuenta, el color de alguna manera pues es precisamente tener miedo, tener incertidumbre, tener desesperanza, tener toda esta serie de emociones negativas. Entonces, algo que podemos hacer, compañeros, eso siempre se los van a recomendar, el ejercicio. En este caso tiene que ver con no necesariamente irse al gimnasio, también podemos hacer en casa. Afortunadamente, en la actualidad en canales de YouTube hay muchas rutinas, incluso de alto o bajo impacto, sobre todo para lo que son también nuestras condiciones. Si se puede salir a hacer un deporte, sobre todo porque llega un momento que estamos muy sedentarios. Eso también, si se dan cuenta, ya no ayuda a nuestro metabolismo, subimos de peso. Algo que también es importante es un pasatiempo. Mucha gente ya no tiene precisamente ese tiempo para no malgastarlo, sino dedicarse a algo que le haga feliz, que le haga estar bien, contentos. No sé, un pasatiempo puede ser coleccionar algún juguete, algo que tiene que ver con precisamente hacer una actividad como escribir, como pintar, tocar un instrumento, todo esto, sobre todo porque hay mucha gente, sobre todo las personas, en este caso mayores, sobre todo más las mujeres, que cuando yo les solicito que me comenten cuál es su pasatiempo, muchos atinan a decir, bueno, es que yo me entretengo lavando los trastes, haciendo mi quehacer. Esa es una pregunta bastante común, pero nosotros les recomendamos que vean que eso puede ser como parte de la rutina, pero no necesariamente es un pasatiempo, ni necesariamente es algo que nos va a relajar. Actividades de relajación, puede ser el yoga, una igual imaginación guiada, como lo hicimos hace rato. Puede ser también, hay algunas técnicas precisamente de relajación, como la tensión-destensión. Todo esto nos puede ayudar bastante. La meditación, como les decíamos, el yoga, todas estas actividades, como ya lo decíamos hace rato, que activan esta parte de nuestro sistema nervioso. Y obviamente, cuando no sabemos cómo manejar todas estas cosas, sí recomendamos terapia individual o grupal, sobre todo para que nosotros tengamos, digamos, una idea más clara de lo que implica entender la vida desde un punto de vista positivo o negativo. Esto, como les decía, nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, y sobre todo cuando tenemos una enfermedad crónica, nos va a ayudar bastante a mejorar nuestros síntomas. Algo que sí he visto, como les comentaba, que llega un momento en la vida adulta donde, si no sabemos hacernos cargo de nosotros mismos, no sabemos entender esta realidad, llega a pasar precisamente algo que yo a veces le digo a los pacientes, que es como este juego que nos hacían en la infancia de el huevo o la gallina. ¿Cómo significa o cómo se entiende esto? Ya no sabemos, si se acuerdan, en este juego decían, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si tú dices el huevo, te dicen, ¿de qué gallina? Si tú dices, ok, está bien, primero es la gallina, te dicen, pero ¿de qué huevo? Es decir, ya no sabemos en algún momento qué es primero y qué es después. Y así funciona un poco a veces en nuestra vida, precisamente esto. Si tenemos una enfermedad,
no sabemos qué nos hace mal, si esa enfermedad provoca estrés o ese estrés nos provoca la enfermedad. Es decir, ya no sabemos qué es más grande y qué es más dañino, si la propia enfermedad o todo el estrés que vivimos precisamente alrededor de los cambios que generan las enfermedades. Y ya para ir terminando, compañeros, vamos a compartirles una frase que es de Albert Einstein, que dice así: el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, compañeros, de alguna manera tenemos que darnos cuenta que también tenemos que de alguna manera pues tener tiempo para esa higiene mental, para pues pensar de alguna manera de manera positiva. Obviamente no estamos diciendo que no vamos a enojarnos, no estamos diciendo que es malo enojarnos, no, al contrario, es parte de nuestras emociones. Sin embargo, aquí lo que les estamos solicitando es lo siguiente: que sepamos, pues, dentro de lo que cabe y lo que esté en nuestras manos, estar lo mejor posible. Entonces, compañeros, espero que esta plática les haya sido de bastante utilidad, y precisamente antes de despedirnos vamos a compartirles los teléfonos que tenemos en este momento aquí para ustedes. Los teléfonos es el 2222 42 31 03 y 2222 42 25 15, que son los teléfonos que están habilitados precisamente para pues las personas que necesiten apoyo psicológico. Pueden llamar, estamos en un horario, como dice ahí, de 9 a 7 de la noche, y créanme que estamos haciendo todo lo posible porque todos nuestros compañeros tengan un buen regreso a esta nueva normalidad. Y como les comentaba, lo importante es de que tenemos precisamente los espacios suficientes para que podamos ir mejorando nuestra calidad de vida. Entonces espero que toda esta serie de pláticas, esta serie de intervenciones sean de mucha utilidad. Y de verdad, los que de alguna manera estén, como les decía, interesados en alguna asesoría, están ahí los teléfonos. Y bueno, todavía nos quedan algunos talleres por realizar. Ahorita viene en un momento mi compañera Jessica Rabanal. Y todavía jueves, viernes tenemos otros talleres. Les recomiendo ver ahí en el canal el video del calendario para que tengan precisamente en cuenta en qué momentos dan estos talleres. Entonces, de mi parte, compañeros, su amigo el psicólogo Nicolás Sánchez les agradece el que hayan prestado bastante atención a este taller, y ojalá nos podamos ver en otra ocasión. Por mi parte, eso sería todo. Les deseo una muy buena mañana y hasta la próxima. Gracias, compañeros.